Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien. Excelente. Vamos a dar entonces ahí un par de minutos para que se conecten el resto de las personas y ahí iniciamos. Bien. Ok. Vamos a empezar entonces ya con el seminario de hoy. Bien. Bien. Primero que nada me presento. Mi nombre es Ricardo Castro. Trabajo en el área de soporte y capacitación de la empresa Disegno 3D. El día de hoy vamos a estar hablando entonces de por qué Simulaware es la herramienta perfecta para los usuarios de SolidWorks. Bien, cualquier pregunta que quieran hacer va a estar disponible la herramienta del chat, ahí para que hagan todas las consultas que quieran. Igualmente, al finalizar el seminario, voy a estar pendiente entonces de responder algunas de las preguntas. Las que no pueda responder en el momento, seguramente les vamos a estar pasando un correo electrónico. Bien, un poco para hablar sobre la empresa. Bien, Disegno 3D pertenece a la empresa Disegnosoft, la cual tenemos representación en Argentina, en Chile, en Bolivia, Paraguay y Uruguay. Bien, tenemos más de 20 años en el mercado, ¿no? Contamos con más de 1.600 clientes en toda la región y más de 25 colaboradores. Bien. Estamos ubicados en Argentina, en Buenos Aires, en San Francisco y en Córdoba, y en Chile estamos ubicados en Santiago. Bien, un poco para hablar lo que son las soluciones de alta tecnología que ofrece la empresa. Bien, contamos entonces ahorita con la herramienta de SolidWorks. Vamos a decir que es nuestra herramienta tope gama, la cual podemos hacer cualquier modelado en 3D, generar planos, simulaciones. Bien, pero también tenemos soluciones como son CAMWorks o SolidWorks CAM, que nos permite hacer toda la programación de nuestras máquinas CNC dentro de esta misma interfaz de SolidWorks. Bien, también contamos con ALMA, que es el programa que nos permite hacer el nesting, el aprovechamiento, todo lo que es el corte CNC de chapa metálica y de tubo. Para lo que es el prototipado rápido, impresión 3D, contamos con las impresoras de la marca Sindoc. Para lo que sería escáner, ingeniería inversa, bien, contamos con soluciones como los escáneres de la marca Artec. Y para lo que es el procesamiento de esa nube de puntos con el software de 3D System. Bien, vamos a ver un poco cómo ha sido la evolución de la ingeniería a lo largo de la historia, ¿no? Partimos entonces desde los años 1575 a los 1972, ¿no? El cual ahí vemos lo que sería una sala de ingeniería.
Bien. Ahí en el videito que les estoy mostrando sería entonces el instrumento que se utilizaba en aquel entonces, que era la regla de cálculo, ¿no? Vamos a decir que era un instrumento analógico, el cual hacía las veces de un computador, donde simplemente alineando las barras obtenemos un resultado en ese punto, ¿no? Fue una herramienta que se usó por 400 años, ¿no? Bastante tiempo se utilizó. Luego, en los años 1972, aparece la primera calculadora científica, exactamente el 1 de febrero, ¿bien? Aparece lo que es la HP 35. Esta calculadora nos permitía, ¿no?, resolver funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, ¿bien? Ya era una herramienta de cálculo, vamos a decir, mucho más rápido, ¿no?, con un panel digital donde nos daba los resultados. En los años 70 aparece Apple con su primer computador personal, ¿bien? Ya ahí los ingenieros podían entonces programar sus propias fórmulas, sus propios métodos de cálculo en función a los códigos abiertos que se podían utilizar. En los años 80, ¿bien?, aparece el computador personal de IBM, ¿bien? Ya en este punto empiezan a aparecer los primeros programas de análisis de elementos finitos, ¿bien?, más que todo orientado con estructura de barras y cálculos de 2 dimensiones. Bien, ya para los años 90, bien, vamos a decir, se pone un poco más fuerte lo que es el estudio de análisis de elementos finitos, donde ya aparecen herramientas para lo que es el modelado de 3D y hacer simulaciones, bien, de ese tipo de geometrías y ver ese estudio a nivel 3D. Entonces, ya ahorita nosotros nos preguntaríamos cuál sería el siguiente paso, ¿no?, de toda esta evolución de los software de ingeniería. Bien. Entonces, en este punto quería presentarles lo que es SimuliaWorks, ¿no? SimuliaWorks es la integración que nosotros podemos tener como usuarios de SolidWorks y la herramienta de cálculo que es Simulia, ¿no? Simulia es un software de simulación que pertenece a Dassault Systèmes, bien, trabaja con el motor de Abaqus para hacer todo lo que son problemas de simulación físicos complejos, y toda esta interfaz o toda esa comunicación la podemos hacer bajo la interfaz de la 3D Experience. ¿Bien? Entonces, SimuliaWorks es ese proceso, esa integración entre lo que es el SolidWorks y el programa de simulación Simulia. ¿Bien? Tomando en cuenta esa referencia, ¿no?, SimuliaWorks trabaja con 3 bases, ¿no?, que sería la accesibilidad guiada por la integración, ¿bien?, el poder de cálculo que nosotros podemos probar y esa escalabilidad que podemos tener con herramientas, vamos a decir, mucho más potentes para hacer estudios. Y el otro pilar sería la conectividad, ¿bien?, y el poder compartir nuestros resultados de simulación a través de la nube, ¿no? Este más que todo en esta presentación va a ser como que lo más preliminar que vamos a estar hablando. Vamos a desarrollar ahora un poco cada una de estas bases, ¿bien?, y vamos a empezar por la accesibilidad guiada por la integración. ¿Bien? Aquí yo tengo lo que sería un flujo de trabajo cuando nosotros integramos SolidWorks y la herramienta de Simulia, ¿no? Nosotros vamos a partir siempre trabajando con nuestra herramienta de SolidWorks y lo que simplemente haríamos es guardar el modelo dentro del SolidWorks en la interfaz de la 3D Experience, ¿no? Luego simplemente desde el panel de tareas de la parte derecha ubicamos el aplicativo, la aplicación que queremos hacer, o el escenario, el estudio que queremos realizar ahora bajo esa integración de Simulia. Bien, ya en este punto pasamos entonces ya, vamos a decir, a otro escenario de trabajo donde estamos utilizando esa aplicación de Simulia, ¿bien?, con la 3D Experience. ¿Qué hacemos entonces en ese punto? Pasamos entonces a lo que sería generar un estudio de simulación, aplicándolo bien sea en la nube o directamente desde nuestro computador, ¿no? Tenemos las dos opciones. Cuando resolvemos ese estudio de simulación, que
siempre vamos a estar hablando de un problema físico complejo. Bien. Vamos a obtener entonces lo que serían resultados. Bien. Esa interpretación la vamos a ver igual como la vemos dentro de la interfaz del SolidWorks. Ahorita el beneficio que vamos a tener es el poder de respuesta que vamos a poder obtener porque vamos a estar simulando dentro de la nube utilizando una herramienta mucho más potente que es Simulia. Hasta este punto yo podría decir que sería la integración de los dos programas, pero si fuese el caso de algún rediseño, simplemente puedo volver a SolidWorks, generar mi modelo CAD y lo puedo entonces volver a pasar a la interfaz de Simulia para volver a hacer ese estudio de simulación y tomar una decisión de ese estudio. Bien. Vamos a ver este video que hizo mi compañero José Pereiras, el cual nos explica de forma gráfica cómo es esa integración entre el SolidWorks y Simulia, ¿no? Fíjense que ahí vemos que simplemente estamos guardando nuestra pieza de SolidWorks, nuestra panel de tareas. Bien, este archivo va a estar siempre seguro. De hecho, generamos una revisión. El modelo siempre vamos a proteger nuestra propiedad intelectual de nuestro modelo porque el archivo va a estar encriptado. Aquí ubicamos el aplicativo, qué escenario o entorno de trabajo queremos entonces aplicar. En este caso están haciendo solamente un estudio estático, pero hay distintos análisis que se pueden hacer en esta plataforma, ¿no? Entonces, el proceso de simulación o el seteo siempre va a ser el mismo, simplemente definir lo que serían sujeciones sobre una geometría. De hecho, fíjense que esa pesita la hemos visto en algunos otros seminarios. Aquí sería la aplicación de la carga. Bien. La interfaz es muy intuitiva, de hecho, siempre nos va a mostrar qué elementos debemos definir para completar el tipo de estudio que queremos hacer. Bien, ahí está dándole dirección a la fuerza. Bien, se genera el mallado, como cualquier programa de simulación. Aplicaremos el material. La base de datos del material siempre va a estar cargada en la nube, entonces quiere decir que el complemento no es que requiere de un computador más potente para utilizar la interfaz, porque solamente generamos las condiciones de trabajo y hacemos la simulación tanto en la nube como local en el computador. Bien. Ya en este punto se terminaría la simulación. Si fuese el caso de hacer una revisión o una optimización, puedo utilizar lo que sería configuraciones dentro del SolidWorks y puedo volver a repetir los pasos. Bien. Entonces, fíjense que el flujo de trabajo en ningún momento estoy exportando el archivo y abriéndolo en otro programa, sino que siempre trabajo con dos herramientas, pero integrado con esa interfaz de la 3D Experience. Nuevamente, entonces tengo lo que sería mi nuevo estudio de simulación, donde voy a optimizar mi pieza y ver mis resultados. Bien. Uno de los datos interesantes que vamos a poder hacer con esta integración es que vamos a poder compartir los resultados, ¿no? Todo lo que sea el resultado gráfico, bien, vamos a poder compartir esa información y es donde podemos entonces generar una comunidad colaborativa entre distintos usuarios o el flujo de trabajo que estemos utilizando. Bien. Vamos a hablar ahora del poder de cálculo probado con lo que sería la escalabilidad, ¿no? Vamos entonces a hacer este gráfico donde describimos los problemas físicos simples y a la parte derecha los problemas físicos complejos, ¿no? Cuando hablamos de simple, quiere decir que se escapan del alcance de la herramienta de SolidWorks Simulation, bien sea en estándar, professional o premium, bien, donde hablamos de condiciones de trabajo donde más que todo va a ser algo dinámico, no lineal, bien, a pesar de que también le podemos trabajar con SolidWorks. Bien, entonces, la herramienta Simulia lo que trata de hacer es una integración directa dentro de esos dos programas sin tener la necesidad de exportar o mandar por un correo electrónico
por poner un ejemplo, ese archivo para volver a setear esa simulación, ¿no? Simplemente una integración directa donde dentro de lo que es la interfaz de Simulia estaría entonces trabajando los programas como el Structural Performance Engineer y el Structural Mechanic Engineer, ¿no? Estas dos aplicaciones están basadas en la nube. ¿Bien? Esto sería ya temas que vamos a estar desarrollando más adelante, pero estas serían las dos aplicaciones para, siempre hablándolo desde el punto de vista de simulación, ¿bien? Que van a ser mucho más potentes y vamos a aprovechar el tiempo de respuesta porque directamente empezaríamos entonces a hacer simulaciones en la nube. ¿Bien? Un ejemplo de lo que sería el poder de cálculo, ¿bien? En función a lo que es un flujo de trabajo, es porque vamos a poder hacer entonces estudios estáticos no lineales, como los que vemos aquí los ejemplos. Fíjense que el que está en la parte superior izquierda es una bomba que tiene una precarga de pernos. Vamos a decir que son estudios complejos que vamos a estar entonces seteando dentro de esta interfaz. ¿Bien? El que está en la parte superior derecha sería un estudio de grandes desplazamientos, ¿bien? Con elastómeros. En la parte inferior izquierda sería un estudio, ¿no?, de bending de 3 puntos. Este es interesante para los que hacen análisis de chasis, de armazón, porque estamos trabajando ahí con condiciones muy complejas de estudios. ¿Bien? En la parte inferior derecha vemos entonces lo que sería un hidroformado, ¿bien?, del espesor de un tubo. Bien, son aplicaciones más que todo también para plásticos que se puede usar utilizando lo que es hidroformado. Para la parte del no lineal, fíjense los estudios, estos son ejemplos que se pueden hacer. Fíjense que lo que anteriormente era una curva de conocimiento que para llegar a hacer un estudio de esto requería de mucho tiempo, con esta interfaz lo que tratamos también es de reducir ese tiempo de seteo de simulación y del conocimiento, ¿no? Por ahí vemos entonces un estudio de impacto a gran velocidad que está en la parte inferior derecha. Bien. El de la parte inferior izquierda también está bien interesante porque es un aplastamiento de una lata, bien, para productos comerciales. Fíjense, siempre son estudios que, vamos a decir, que sobrepasan también el límite que podemos tener en nuestro computador del día a día para hacer una simulación. ¿Bien? Entonces, en función a los ejemplos que les acabo de mostrar, ¿no?, nosotros podemos entonces generar lo que sería un gráfico donde podemos tener en el eje vertical lo que es la complejidad de un estudio y en la parte, el eje horizontal, lo que sería la capacidad, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de que un diseñador podría entonces directamente encarar o abordar problemas de estático, frecuencia, bandeo, ¿bien? Y ir como progresando en esa curva de conocimiento donde ya resolvemos problemas de ingeniería, donde estamos hablando de grandes desplazamientos, análisis de elastómeros, precarga, presiones de una bomba, y poder siempre seguir avanzando también en lo que es la parte de conocimiento y complejidad de esos estudios de simulación, ¿bien?, donde estaremos hablando de estudios de dinámica, cargas de impacto a altas velocidades, ¿bien?, que ya serían estudios de ingeniería avanzada, donde requiere una colaboración de varios usuarios, ¿no? Recuerden que como estamos hablando de un estudio que está basado en la nube y una plataforma, bien, vamos a poder entonces integrar varias personas bajo ese concepto de simulación. Bien, vamos a ver el último pilar o la base que sería de esta herramienta, que sería la conectividad. Bien, tomando en cuenta de que los estudios los podemos hacer basados en la nube, nosotros podemos decir que tomando en cuenta siempre un resultado de simulación, ¿bien?, que la fuente de información siempre va a estar en un archivo de simulación, que va a ser una representación gráfica de un 3D. ¿Bien? Recuerden que cuando hablamos de un 3D,
Entonces, todos podemos ver la misma interpretación del estudio. Entonces, ahí hablamos de que la respuesta siempre va a ser una sola dentro del estudio de simulación y la van a poder ver varios usuarios dentro de lo que sería flujo de trabajo, nuestra red de trabajo. Entonces, ahí entraría a relucir lo que es la colaboración de las distintas personas que queremos integrar bajo ese estudio de simulación. Y uno de los puntos más importantes, a mi parecer, es que la información la vamos a poder manejar en la nube. ¿Bien? Si bien en la primera presentación yo les hablaba de cómo ha sido la evolución de los software de ingeniería a lo largo de la historia, bien, me parece que el siguiente paso que viene es este, ¿no? Poder simular directamente desde la nube para tener esos resultados mucho más rápidos y no tener tanto como que inversión en un hardware, ¿no? Recuerden que al ser un bien intangible, ¿no? Nos permite librarnos de ese mantenimiento. Ok, por aquí les muestro lo que sería una encuesta que hizo la empresa TechClarity, ¿bien? Donde ellos hablan de los beneficios de la tecnología basada en la nube, ¿no? Entonces ellos dicen que un 72% mencionan que los resultados son más rápidos, ¿bien? Un 57% dicen que el procesamiento de datos, ¿no? Va a ser mucho más rápido para cada puesto de trabajo. Un 46% menciona de que no tienen la necesidad de invertir mucho en hardware porque directamente estamos haciendo mayormente estas simulaciones complejas en la nube. Y un 39% menciona de libre mantenimiento, ¿no? Porque reducimos ese tiempo de mantenimiento de lo que es a nivel de computadores y un informático. Ok, vamos a ver otro video aquí de mi compañero José Pereira, el cual nos muestra cómo sería la integración, bien, o esa conectividad utilizando ahora la herramienta 3D Experience. Bien. Fíjense, aquí directamente lo que hago es ingresar por el explorador de internet, en este caso sería el Google Chrome. Bien. Entonces lo que hago es entrar a mi plataforma y puedo ver esos resultados de simulación. Bien. Lo que anteriormente puede ser un informe o un trazado de e-drawing, ya directamente ahora lo puedo ver desde un explorador de internet. Y no solo eso, sino que podemos hacer lo que sería una gestión de una simulación, ¿no? Donde distintos usuarios podemos entonces verificar ese estudio. Bien, fíjense ahí, lo que estamos haciendo es una medición de la pieza. Bien, pero todo esto es en función a un estudio de simulación que pudo haber hecho un usuario y la colaboración más que todo va a estar o puede ser basada en revisión de un archivo. Fíjense que es un 3D lo que él está ahí revisando y podemos también lo que sería gestionar notas, ¿no? Como estamos haciendo una revisión, una colaboración, podemos indicarle dentro de ese estudio cuál sería la revisión que queremos hacer, ¿no? O sea, ahí simplemente está trazando un círculo y está colocando que hay que revisar las tensiones en esa zona, ¿no? Entonces, este sería como que la colaboración o la integración de distintos usuarios, ¿no? No solamente quedarnos como que la persona que hace la simulación es la que puede dar el veredicto del estudio, sino que también poder romper ese esquema de integrar varias personas y evaluar ese estudio. Bien. En la parte derecha, ahí de la pantalla, fíjense que ahí lo que él está haciendo es una gestión, ¿no? Que me parece también un punto importante porque si bien hacemos estudios de simulación y lo podemos gestionar, fíjense que sería lo que mencionamos en el título, una herramienta perfecta, ¿no? Fíjense aquí lo que hacen es gestionar tareas, asignarlas, donde podemos integrar entonces los usuarios, las personas que queremos que pertenezcan a este proyecto. En este caso están colocando y asignando a Marcelo. Bien. Podemos ver lo que serían las tareas que estén en proceso y hablan de una simulación de fatiga, ¿bien? Ensayos de laboratorio, podemos darle lo que sería una prioridad. Bien, fíjense que
Es simplemente una gestión que estamos haciendo ahora bajo el concepto de un estudio de simulación, ¿no? Parece importante esa gestión que nosotros podamos hacer y de hecho generar lo que sería un diagrama, ¿bien? Donde podemos ver los tiempos de cuánto ha sido la evolución de ese análisis de elemento finito que estamos haciendo. ¿Bien? Como se está utilizando dentro de lo que es un explorador de Internet, también podríamos verlo desde la aplicación móvil, ¿no? Él ahorita ahí está mostrando los miembros que pertenecen a ese flujo de trabajo. Y en esta plataforma también podríamos entrar entonces desde cualquier dispositivo móvil, ¿bien? Donde la verificación o la revisión de ese modelo va a ser siempre igual, ¿no? Simplemente es entrar en el explorador de Internet y tenemos ahí todos los campos que veíamos desde el explorador de Internet. Ok, en conclusiones, ¿no? Vimos entonces que la herramienta de Simuleware, ¿no? Nos da entonces lo que es en la parte accesible, podemos reducir esos tiempos de simulación, ya que cuando el estudio de simulación se nos escapa de nuestras condiciones de software, simplemente podemos cargar ese modelo directamente en la nube sin tener que tener la necesidad de exportar el archivo o cargarlo directamente en un correo electrónico, ¿bien? De una forma segura porque los archivos siempre van a estar encriptados, lo cual me permite proteger esa propiedad intelectual de mi estudio de simulación y de mi modelo. El poder de cálculo, ¿ya? Porque vimos entonces que vamos a poder entonces avanzar en esa curva de conocimiento donde ya lo que son estudios de simulación complejos, estudios fenómenos físicos complejos, los vamos a poder integrar dentro de nuestras soluciones como empresa que nosotros queremos abarcar. Y por último, la conectividad, ¿no? Donde vamos a poder entonces, para poder llegar a la ingeniería avanzada, seguramente tenemos que integrar otras personas para, vamos a decir, intercambiar conocimiento, ¿no? Nutrirnos ahí todos en esos estudios de simulación. Bien, entonces vamos a ver la parte, las consultas que tengan por ahí, por el chat. A ver, ¿por qué me preguntan? ¿Solamente para cargas mecánicas? Sí, ahorita la herramienta Simuleware vamos a poder hacer todo lo que son estudios de estático, pandeo, de fatiga, vibraciones, ¿no? Dinámico. Ok, mientras van haciendo las demás preguntas, bien. Recuerden que este va a ser una serie de webinars que vamos a estar entonces mostrando. Este fue el primero, es como decir la antesala, explicar de qué trata la herramienta de Simuleware, ¿no? Pero ya para los próximos vamos a estar hablando de cuál es el poder de cálculo en sí de esta herramienta y qué simulaciones podemos hacer bajo este concepto de integración. Bien, por aquí me consultan. ¿Se usan las mismas herramientas de SolidWorks? Sí. Usamos el archivo de pieza o ensamblaje de SolidWorks. Solamente lo que hacemos es la importación a otro escenario de trabajo. ¿Bien? La ventaja va a ser que no es un programa que vas a instalar como tal dentro del computador, sino
una aplicación basada en la nube, ¿no? Donde todo lo que es los solvers de simulación, ese costo computacional que mencionamos cuando hablamos de un proceso de simulación, lo dejamos directamente en la nube. A ver, por aquí me hacen otra consulta. Tenemos licencia de software premium y simulación estándar. Este es un paquete que se adquiere, sí, es un paquete aparte que se adquiere, pero va a depender siempre de las necesidades, ¿no? De hecho, ahí seguramente con los representantes comerciales te van a estar mencionando cómo sería la adquisición, la integración de este software dentro de lo que sería SolidWorks. Bien, por aquí me preguntan cuánto sale el paquete adicional. Va a depender de la necesidad del usuario, ¿no? Bien sea que puede ser un paquete anual o trimestral, eso siempre va a depender ahí del usuario. De nada. Ok, entonces si ya no hay más preguntas, voy a entonces a dar por finalizado el seminario del día de hoy. Bien, muchas gracias a todos entonces por su atención y espero verlos entonces la próxima semana donde vamos a estar hablando o desarrollando un poco más estos conceptos de SimuliaWorks. Hasta luego, adiós.